Shalom, mis queridos hermanos, paz del Señor, ¿cómo están? Una mañana más juntos, un día más, para seguir buscando de la presencia de papá, para buscar esa porción de maná, para seguir alimentando este hombre interior, ¿no? No me voy a cansar de repetir eso todos los días, porque la verdad que tenemos un privilegio de buscar a nuestro Señor en estos tiempos, ¿no? La verdad que es un tiempo hermoso para pasar en la presencia del Señor, porque está hablando, nos está revelando muchas cosas que en otro momento eran veladas, ¿no? Porque son los tiempos finales y hermano, hermana, es necesario poder escudriñar y pasar el tiempo buscando el rostro del Señor. Amén. Bueno, hoy domingo se festeja el Día del Padre, ¿no? Esa fecha que pusieron los hombres, ¿no? Para homenajear al jefe de familia. Y es una fecha que puede causar mucha alegría o mucha tristeza, según cómo esté la familia, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo a mi hijo en Mar del Plata y sé que hay muchos matrimonios que están separados, muchos padres solos, y los puede afectar un poco, ¿no? Pero bueno, sabemos que es un día más, padre no es solamente este día, sino es todos los días, ¿no? Ser un buen padre. Y bueno, vamos a reflexionar un poquito de eso, vamos a hablar un poco de la tarea de los padres, ¿no? Y especialmente del papá, ¿no? Del jefe de familia. La verdad que el Señor nos ha dado una responsabilidad muy tremenda, ¿no? Como sacerdote del hogar. Esto no es, sabemos que no es machismo ni feminismo, es como el Señor lo determinó, ¿no? Que el hombre es el sacerdote de su hogar, su compañera es la mujer idónea, ¿no? La que edifica esa casa, ¿no? Y el hombre tiene que cuidarla y amarla, ¿no? Como un vaso frágil, dice la palabra. Así que los dos son uno, los dos son uno. Ni el hombre es del hombre, ni la mujer es de la mujer, los dos son uno en Yahshua, en el Hijo de Dios. Así que, bueno, aclarando este temita, hay una parte de la escritura que me sorprendió mucho, ¿no? Del pueblo de Israel, que tiene que ver, ¿no? Con lo que el Señor ha encomendado a los padres hacer. Así que acompáñame, toma tu Biblia en esta mañana y acompáñame en Jueces 2:7. Vamos a leer y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que Él sea el que nos dé discernimiento, que nos hable, que nos muestre lo que tiene para este día, ¿no? Nuestro papá. Dice así la palabra en el 7. Y el pueblo había servido a Yahweh todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Yahweh que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Yahweh, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timna Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, así que murieron todos, ¿no? Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Yahweh, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén a la palabra. Vamos a detenernos ahí. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda palabra. Todo el pueblo había servido, ¿no? Había estado con Josué, ¿no? Y todos los ancianos, ¿no? Y habían visto, esa generación, ¿no? Habían visto todas las maravillas lo que Yahweh había hecho con el pueblo de Israel, ¿no? Cómo los había sacado de Egipto, cómo había abierto el mar en dos, cómo descendió el maná del cielo. La verdad que era tremendo, ¿no? Todo lo que esa generación había vivido. Pero lo que me sonaba muy, muy extraño
es que dice en el 10, ¿no? Al final del capítulo 10, dice, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Yahweh ni la obra que él había hecho por Israel. Y acá entramos en un conflicto, ¿no? Acá entramos en un inconveniente, ¿no? Porque el Señor siempre nos recomienda, ¿no? Nos exhorta a que nosotros estemos instruyendo a nuestros hijos. Así que esta generación que se levantó eran los hijos de ellos. ¿Y cómo puede ser que no conocían a Yahweh? Al Dios que había sacado a sus padres de la esclavitud, ¿no? De todas las maravillas, de todos los milagros que habían hecho. Y hoy en día podemos ver que lamentablemente en las familias cada vez más, ¿no? Que una familia esté bien constituida ya es un milagro, ¿no? Que esté el padre, la madre y los hijos. Lamentablemente hay muchos matrimonios rotos, hay muchos matrimonios que se disolvieron, ¿no? Y los chicos están en el medio, ¿no? Los chicos están en el medio y muchas veces son agarrados como trofeo, ¿no? Como para hacer doler a la otra persona, ¿no? A veces tomamos a los hijos como trofeo y empezamos a manipular sus vidas, ¿no? De una manera horrible. Y la verdad que gracias al Señor, ¿no? Cuando uno empieza a caminar el camino del Señor y empieza a ver lo que el Señor espera de nosotros, ahí se da cuenta, ¿no? Realmente si uno fue buen padre o mal padre, ¿no? A veces nosotros nos creemos que somos buenos padres porque no, yo lo que pasa cuando era chico, yo pasé hambre, yo la verdad no pude comprarme, mis papás no me pudieron comprar una bicicleta, no pude tener zapatillas nuevas, siempre zapatillas regaladas, ropa usada de mis otros hermanos, llegaban a mí después de capaz que 2 o 3 hermanos, ¿no? Y muchas veces ha pasado eso. ¿Y qué pasa? Y empezamos a que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos. Y está bien, hasta ahí es un sentimiento, decir, bueno, yo quiero que mis hijos vivan otra realidad que yo viví, pero ¿qué pasa? Para eso nosotros nos pasamos los días, las horas, trabajando y trabajando y trabajando, y no estamos nunca con ellos, ¿no? Y empieza a haber una desconexión entre padre e hijo. Y claro, después vos venís, tomá, tenés una bicicleta nueva, zapatillas nuevas, tenés una PlayStation, tomá, tenés un celular, ¿no? Y nosotros ahí creemos que somos buenos padres, porque le podemos alcanzar un plato de comida, porque le damos un techo, ¿no? Y, y eso es algo que, darle comida, un techo, es algo que tendría que ser natural, ¿no? Pero lo que nuestros hijos más necesitan de nosotros no es todo lo demás. Que si viene, viene, ¿no? Lo que nuestros hijos necesitan de nosotros es nuestro tiempo, nuestra atención. Te lo digo yo, que yo nunca tuve a mi viejo. Cuando yo tenía 3 meses de edad, a mí mi viejo me abandonó. Yo dije, no voy a hacer lo mismo con mi hijo, y ya a los 3 meses de edad mi hijo yo me separé. Pero la única salvedad que había que yo nunca me dejé de verlo, ¿no? Siempre en las condiciones que estaba, lamentablemente en ese tiempo, ¿no? Pero bueno, siempre traté de estar con él, ¿no es cierto? Y sé que quedó mucho pendiente para darle a mi hijo, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo uno está perdido, ¿no? en este mundo, sin la guía del Señor. Y ahora que uno empieza a escudriñar la palabra, empieza a ver lo que realmente un padre tiene que darles a sus hijos, y no es dinero, ¿no? Que está bien, obviamente, ¿no?
si te estás separado, tenés que pasar la cuota alimentaria, ¿no? Mientras tengas un trabajo, tengas la posibilidad, obviamente, ¿no? Uno lo tiene que hacer. Pero yo te puedo asegurar que a mí lo que mi hijo me va a demandar, ¿no? Y yo sé que el Señor está sanando ese corazón, es el tiempo. Es el tiempo de no haber podido llevarlo a jugar a la pelota, de no haber hecho una tarea todos los días con él, sentarme, ¿no? Y esto es lo más importante. Y esto es lo que tenemos que meditar, ¿no? Y, y hay una tarea que el Señor nos manda a hacer con nuestros hijos, que es muy fundamental. Así que en este domingo, Día del Padre, ¿no? Estaría bueno que podamos meditar, no solamente los padres, sino las mamás también, ¿no? Porque es un trabajo en conjunto, ¿no? Porque a nuestros hijos no solamente los padres lo hicieron, sino el padre y la madre, ¿no? Pero el Señor nos demanda algo, ¿no? Acompáñame a Deuteronomio 6, capítulo 5, y dice así: y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, grabadas en tu corazón, ¿no? En el 7 dice así: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén a la palabra. Acá el Señor nos manda a hacer una tarea con nuestros hijos, ¿no? Le repetirás estas palabras a tus hijos, hablarás de ello estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. ¿Y qué me hacía pensar, ¿no? De lo que habíamos compartido recién, que esa generación que se levantó después que murió Josué y todos los ancianos, evidentemente estaban más preocupados, ocupados, capaz conquistando, haciendo, y no pasando tiempo, y no cumpliendo este mandamiento que el Señor les da. Que nosotros tenemos que hablarles del Señor a nuestros hijos. Nosotros tenemos que instruir. Dice la palabra: instruye al niño en el camino y aunque sea grande no se apartará, ¿no? Así que en este día en especial, ¿no? De que la gente, ¿no? Pusieron un día, no sé si fue marketing de las tiendas para que la gente gaste y le haga un regalo a los padres. No importa. El tema es que nosotros como papás podamos decir: estoy haciendo bien delante del Señor, poder meditar en este día. Es hermoso que vengan y te den un beso y te diga papá te amo, ¿no? Es hermoso. Pero nosotros, ¿estamos haciendo lo que el Señor nos pide? O agarramos y decimos, bueno, no, pero yo el domingo lo llevo y en la escuelita ahí, las maestras, las personas que están a cargo, con nuestros hijos le hablan del Señor. Mirá, la comunión, la raíz se genera en el hogar, ¿no? Y a veces dicen, pero yo no sé mucho de la palabra. Mirá, a veces con el ejemplo se predica, ¿no? Cuando en tu casa te ven dar gracias por los alimentos, tratar bien a tu esposa, a tu esposo, que tus hijos te vean orando, ¿no? No te encierres en la pieza. A veces necesitamos ese momento de intimidad, pero a veces está bueno que te vean arrodillado ahí a los pies de tu cama y que ellos pasen y te vean que vos estés orando, ¿no? Y digan, wow, todo lo que me dice lo vive mi papá, ¿no? Ese es el mejor ejemplo. Así que hermano, hermana, en esta mañana, en este día, que en la Argentina, no sé si en el resto del mundo, todo lo tienen el día, pero no sé si concuerdan todo el mismo, ¿no? Se festeja el Día del Padre. Primeramente, si estás lejos de tu hijo,
no te pongas triste, porque la verdad que el Señor te te va a mimar, ¿no? Te va a dar un abrazo, ¿no? Pero, pero en este día más que nada que esperar un regalo, que podamos meditar y decirle al Señor, ¿cómo estoy haciendo las cosas? Este hijo que nos prestaste, porque nuestros hijos son hijos de Yahweh, ¿no? Y y nos encomendó, tomá, instruílo en mis mandamientos, contale de mis maravillas, contale de dónde te sacó, ¿no? No tengas vergüenza. Yo a mi hijo, cuando me vine para acá, yo lo senté y le tuve que decir la verdad, por qué yo me venía de Mar del Plata. Yo sé que él en ese momento no lo pudo entender y se habrá puesto muy triste, ¿no? Porque por más que yo estaba en una condición muy mala, eh, con las adicciones, todo, yo pasaba tiempo con él. Los fines de semana por lo general estaba conmigo, ¿no? Y él sabía que no me iba a ver mucho más seguido. Pero yo le tuve que sentar y decirle, mirá, a mí el Señor me dijo que lo siga, porque si no yo me muero. Así que yo quiero decirte, hijo, que yo ahora me tengo que ir siguiendo al Señor, ¿no? Pero por eso no significa que no vamos a tener contacto, que no nos vamos a ver, que no nos vamos a hablar, ¿no? A veces, no te digo que en todos los casos, ¿no? Pero a mí me tocó llegar a ese punto. Y, y nada, decirle, porque yo estoy de esta y esta y esta manera, ¿no? Le pedí perdón, ¿no? Y, y bueno, y el Señor empezó a restaurar mi vida. Y mirá cómo hace todo el Señor, ¿no? Porque yo me vine con una tristeza, con el corazón roto, sinceramente, ¿no? Por dejar a mi hijo allá en Mar del Plata, pero después de un tiempo me manda un mensaje mi hijo, empezamos a hablar por teléfono, ¿no? Y me dice, yo le doy gracias a Dios que te llevó para allá, porque un conocido de una amiga, me parece un amigo de su mamá, había, no sé si había fallecido, me parece por adicciones o una cosa así, ¿no? O estaba muy mal. Y él le daba gracias al Señor que, que me había traído. Y él pudo ver, porque mi vida cambió. El Señor empezó a obrar y ya no era el mismo que se drogaba todos los fines de semana, que se emborrachaba, y él lo puede ver. Así que, hermano, hermana, ¿qué te quiero decir? Hablale a tu hijo del Dios que te sacó de la esclavitud. Que, que el día que si nosotros tengamos que partir, si Yahshua no vino antes, que tus hijos lo conozcan. Que no pase como esa generación que se levantó y empezó a adorar a los dioses que había por todos los pueblos alrededor, porque no conocía al Dios de su papá ni el de su mamá. Amén. Así que en este día nosotros podamos meditar nuestros corazones. Yo le doy gracias al Señor por este espacio, porque yo creo que uno de los tesoros más grandes que le puedo dejar a mi hijo, perdón, tengo uno solo, es que son todas estas reflexiones que compartimos juntos. Si yo mañana dejaría de existir, él va a poder mirar todos estos videos, ¿no? Y esto es el tesoro más grande que yo le puedo dejar a mi hijo. Es la palabra del Señor, el camino del Señor. Así que en tu vida también sea de esa manera. Vos sos el responsable de como acá dice la palabra, ¿no? De repetir a tus hijos y hablarás todas estas cosas. Amén, hermano. Los saludo con la paz del Señor y bueno, que a la tarde nos encontremos en el Espíritu, todos juntos para alabar al Señor, exaltar, una reunión más juntos, vamos a tener cena del Señor también, así que un momento hermoso como vinimos viviendo, ¿no? Qué bueno que es el Señor con nosotros. Shalom.